¿Hasta cuándo? Es la pregunta que veo ahí en el titular. Nos acompaña Carlos Vasallo, presidente de nuestra cadena de radio y de televisión. En esta cadena, a su vez, de programas sobre España, siempre interesantes y para aprender. ¿Cómo estás? Yo estoy bien, muchas gracias. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo estás de salud? ¿Y tú cómo estás de salud? ¿Qué me cuentas? Yo estoy bien, yo estoy bien. Está bien, está bien. Yo creo que hay que crecerse al castigo y estos son tiempos duros a los cuales no queda más remedio que sobreponerse a fuerza de mucha cabeza, energía. Estos son vivir abriendo el periódico. Sorprendiéndose. Las noticias en Estados Unidos ya es complicado. Tremendo. Esto va como una ametralladora que te va esparciendo, es tremendo. Pero ya si abro las de España, ya entonces me quedo acongojado. Así que vamos a darle un poquito a lo que es la actualización, sobre todo basado, Juan Manuel, en el hecho de que sí ha sido auténticamente un fenómeno en las redes, los dos programas con Aldama, que Víctor de Aldama, que ustedes ya habrán visto o conocen el caso, y que próximamente lo sacaremos unidos en una sola pieza para el que quiera que lo pueda ver continuo. Pero realmente, si uno ve los comentarios y todo lo que se ha hablado sobre eso, pues es como, lógicamente, hay más a favor del 90% que detractores, quizá porque los que quieren ver a Aldama sean más los que están en contra de Sánchez que los que están a favor, evidentemente, ¿no? Pero yo me reía porque hoy estaba en un restaurante aquí en Miami comiendo y había 3 cubanos en la mesa al lado, cosa que es bastante normal, ¿verdad? Y entonces uno se dirigió a mí muy seriamente y me dijo, ¿y usted a quién le cree? Y yo le digo, perdón, yo estaba tratando de comerme un poquito de jamón. Digo, ¿y usted de qué me habla? ¿Pero usted a quién le cree? ¿A Aldama o a Sánchez? Porque yo le creo a Aldama. Y yo me quedé con un poquito de curiosidad, como a punto de decir, caray, y este señor ya le habrán dado el pasaporte español, será uno de los nacionalizados. Pero luego me di cuenta que los otros dos tenían el mismo interés. Entonces, antes nunca oía en los corrillos de los restaurantes, ni siquiera españoles, ningún comentario sobre nada que fuera en respecto a Sánchez, Aldama, Feijóo, España, política. Siempre oía sobre cosas turísticas, sobre yo ya fui y llegué y hice y atravesé y fui a Santiago y hice el camino, pero no oía sobre política. Ahora ya todo el que me para me hace un comentario político, así que Cau, estamos penetrando. Estamos penetrando. No, y es que la situación es asombrosa, ¿no? Y uno no sabe por dónde empezar, si empieza por la esposa, por Begoña, si se va a lo que está pasando en torno a él. Es que, la no, verdad, pero hay 4 casos que son medulares y hay que ponerlos en orden, porque es un caso insólito. Es decir, a través de los años, lógicamente, el asunto siempre con la peculiaridad de la financiación de los partidos, siempre ha habido todo este tipo de amaños, de los que hemos hablado múltiples veces, como, repito siempre, la historia de Pujol y el 3 o el 5%, 3 para uno, 3 para el partido y 2 para mí o viceversa. Y ahí podemos remontarnos al caso de Bárcenas, el tesorero del PP, que también se despachó con la cuchara grande y también era la misma teoría, pero se llevó más para él que para el partido. Y luego pues podemos ahora entrar en el caso de Ábalos y igual podemos acabar descubriendo que era una de las fuentes de financiación del PSOE. Pero el punto importante aquí es cómo es capaz un presidente. O sea, tendríamos que hacer un programa que fuera manual de supervivencia. No, manual, sí, cómo sobrevivir a todo y contra todo el establishment que no es el suyo, porque él el suyo lo tiene dominado. Entonces nosotros tenemos primero el caso Begoña Gómez. El caso Begoña Gómez... Que es la esposa. Que es la esposa. El caso Begoña Gómez ha pasado por ir a declarar con el juez Peinado, ha ido a declarar de testigo, luego ha pasado a imputada. Es decir, está imputada, pero no está imputada ella, está imputada ella y 3 más. El señor Güemes, que fue, además curiosamente,
él trabajó antes en la Comunidad de Madrid, el que era presidente de la universidad, Carlos III, y ahora acaba de ser imputada la señora que trabajaba en la Moncloa, aparentemente Cristina, creo que se llama, como si fuera su secretaria. Entonces esa declaró hace 2 días y el juez también la pasó de testigo a imputada. Entonces, y ahora se está analizando otros colaboradores de Moncloa que pudieron ser destinados a ese mismo trabajo, a trabajar para Moncloa y a trabajar para Begoña. Y todavía no está muy claro, porque eso lo vamos a tener que averiguar en el transcurso de las próximas informaciones judiciales, que de los 585 viajes del Falcon... ¿Qué es el avión? Que es el avión. Es un reportaje que ha salido con datos sacados de la aeronáutica. En esos sacados de la aeronáutica civil española se saca que el Falcon de Sánchez ha sido utilizado 585 veces en los... ¿Cuántas veces le ha dado la vuelta al mundo? 20 veces, dicen. 20 veces. 20 veces, dicen. ¿Y ese es un avión presidencial? ¿Un avión que ellos alquilan? Ese es el avión. Todos los aviones del gobierno pertenecen a las fuerzas aéreas de España. Entonces, yo no sé si ese Falcon es el mismo que cuando él entró en el 2018 al poder. ¿Pero tienen algo como un Air Force One, así como...? No, es un Falcon. Un Falcon es un avión muy bueno para... Yo creo que le pueden caber, depende de la configuración, 12 pasajeros. Es un magnífico avión, es el mismo que normalmente usa, excepto para casos excepcionales, es el mismo tipo de avión que utiliza el rey Felipe. Y bueno, es decir, es un avión... ¿Ejecutivo, pequeño? Ejecutivo, sí, mediano plazo. No tiene nada que ver con un avión grande como el del Air Force One, ni siquiera como un avión como el de Trump. Quiero decir, es un avión de otra dimensión. ¿Pero es algo pagado por el gobierno? No puede ser un solo avión el que haga todos esos vuelos. Claro. Se le llaman el Falcon, pero yo creo que las Fuerzas Aéreas Españolas tienen 2 o 3 Falcon por lo menos. Y se utilizan para todo lo que sea necesario, repito, para la flota, para el presidente del gobierno, se utiliza para el rey Felipe y otras actividades que sean de absoluta necesidad, que tengan que llegar en un plazo corto. Puede ser el ministro de Relaciones Exteriores o puede ser la gente que realmente necesite hacer o trabajar para el gobierno español fuera del área de incidencia, que sea posible llegar. Pero los defensores del presidente de gobierno podrían decir que eso forma parte de sus actividades. ¿Qué realmente resuelve él a nivel internacional para tener tantas millas como para darle 20 veces a la vuelta al mundo? Por ejemplo, si quiere ir con su mujer a ver un concierto a Barcelona, precisamente de Sabina, que viene ahora aquí, que era uno de los últimos, pues puede utilizar el avión, según él sí, o sea, puede utilizarlo. Pero aquí lo que estaría bien de entender, y eso es lo que yo no lo tengo muy claro, tenemos la foto del Falcon presidencial, es que se dice, se murmura, se comenta y va a salir próximamente con absoluta seguridad que la señora Begoña Gómez, con otros pasajeros, que en este momento no estoy autorizado a hablar de ello, aunque me han comunicado y tengo que confirmar. Yo tengo fuentes en Punta Cana que me hablan de eso. Sí, hablan mucho de que van a Santo Domingo, sí. Okay. Pero le decían a Dominicana. Entonces, el tema es cuántos de esos vuelos se puede calcular que a lo mejor ha hecho la mujer del señor presidente Begoña Gómez, el presidente Sánchez, sin la presencia de su marido. Y a mí me hablan que a lo mejor está entre 20 y 50 vuelos. Si eso es cierto, eso es un caso de escándalo. Es decir, que se utilice el avión para vuelos de su señora, que no vaya, no sé, podría ir a una misión especial de la ONU, de algo que sustituyera al presidente del gobierno, pero eso no está en el sistema español. El sistema español es la máxima autoridad para representación de España, suele ser actos oficiales, suele ser el rey y la reina. Y el presidente del gobierno es el presidente del Ejecutivo, pero no existe figura de primera dama. Entonces no hay ninguna justificación
para que ella utilice el Falcon para vuelos que no sean oficiales y acompañando a su marido. Y tampoco hay muchos por los que deba acompañar a su marido, porque si son misiones de trabajo tampoco se ve muy bien el porqué. Pero de todas las maneras, ese es otro escándalo que está latente ahí y que va a salir. Segundo, tenemos a su hermano, David. Que es músico, ¿no? Que es músico, pianista, creo que ha hecho una ópera, estaba viendo, que creo que se llama Rapsodia, algo de los aguacates, sí. Sí. Y, yo creo que era una broma eso. No es una broma. Bueno, no sé si es una broma, porque como hay fake news, pero es lo que sale. Lo que sí está claro es que él estaba en San Petersburgo y luego se fue a Milán y se especializó, David se llama, de primer nombre, se llama David igual Sánchez Castejón. Ahí está tocando, podemos oírlo a ver qué toca. Esa es. A ver. Esa es, a ver. De aquí nos vamos a la pausa y dejamos la Rapsodia de los aguacates pendiente. Hay que corregir, a decir la verdad, la obra se llama La danza de las chirimoyas. No sé qué es peor, ¿eh? Bueno, pero no toca mal el piano. No, es, un poco como Prokofiev, pero sí, un tanto abstracto. Este es el análisis técnico de la danza de las chirimoyas compuesta por el hermano de Pedro Sánchez. Debe ser una crítica feroz. Una crítica, bueno, él estudió de verdad en San Petersburgo, luego se fue a Milán. Yo creo que sí es un músico y es un músico más que decente y no veo ningún... Yo, si fuera por oposición y porque hubiera ganado el puesto de director de las artes escénicas de Badajoz, de Mérida, de la Comunidad, no me parecería tampoco tan estrambótico. Lo que me parece estrambótico es que ese es un puesto que se compone de organizar los distintos auditorios, teatros o espectáculos que puedan existir para hacer todo tipo de baile, danza, etcétera. Y cuando a él lo llama a declarar el juez porque creen que ha sido, bueno, se sabe que no ha sido hecho por oposición, con lo cual ya rompe todos los esquemas, porque eso es imposible en la administración española, o sea, no se puede poner a alguien a dedo. Pero luego es peor, el cargo no existía, se lo dan a él a dedo. O sea, primero crean un cargo que no existe, después se lo dan a él a dedo y después viene la tercera parte, que es, le llevan a declarar sobre el tema y cuál es su actividad y vamos a ver lo que contesta, ¿no? Vamos a ponerlo. La Oficina de Artes Escénicas, sí. ¿Qué es? Bueno, pues vamos a ver, entiendo que es la oficina que se encarga de las artes escénicas. Es que se lo pregunto porque en los organigramas de la Diputación, bueno, y su puesto actualmente se denomina jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Sí. Entonces, yo le pregunto, si usted es jefe de la Oficina de Artes Escénicas, ¿qué es la Oficina de Artes Escénicas? ¿Dónde está ubicada? ¿Quién la compone? ¿A qué se dedica? Pues es el espacio donde yo continúo con la actividad que he venido ejerciendo desde que me incorporo a la Diputación en el 2017. Y entonces, materialmente, ¿dónde se encuentra la Oficina de Artes Escénicas? Pues no le podría decir, vamos, imagino que será en el despacho donde estoy alojado yo ahora. ¿Y quién la compone aparte de usted? ¿Usted es el jefe? Si alguien es jefe de algo, tiene que tener unos subordinados. ¿Quiénes son sus subordinados en la Oficina de Artes Escénicas? Vamos, yo lo primero que le quiero decir es que yo no tengo subordinados. O sea, yo tengo personas con las que colaboro. Y pues siguen siendo las mismas. Personas del área de cultura. ¿Quiénes son concretamente? ¿Me puede usted decir los nombres? ¿Con quién trabaja usted habitualmente todos los días? Bueno, bastante con Ángel Seco. ¿Quién es este señor? Ángel Seco es... pues no le podría decir qué puesto tiene. Bueno, si esto no fuera un acto en un juzgado y la señora que le pregunta a una fiscal y él no fuera el hermano del presidente del gobierno,
esto parecería que está hecho con inteligencia artificial, pero sin inteligencia. Es decir, sería absolutamente impensable. La tontería artificial. ¿Sabe? En Cuba a eso le decían tener una botella. Yo no sé si ese es un término heredado de España, que es un trabajo que recibes un salario, pero realmente ni vas, ni hay oficina, ni nada. Es un... No, pero este es un salario bien remunerado. Es dependiente directamente del presidente también de la Diputación de Badajoz, en fin. Es un puesto de alto nivel. No, pero las botellas algunas, había gente que tenía en Cuba botellas que eran un ministerio, que no existía, y le llamaban ministro sin cartera. Bueno, pero aquí en este caso, él está imputado por un favoritismo y aceptación. Yo creo que él no puede salir bien librado de esto en lo que cabe, pero menos los que se lo han adjudicado de manera directa, que son la gente del PSOE en Badajoz. Pero él hoy ha presentado su dimisión a esa posición. Hoy precisamente ha dicho que hasta aquí habíamos llegado, presenta su dimisión a la posición, pero eso no le quita que sigue imputado junto con los demás. Pero bueno, ya hemos tocado, tenemos a Begoña y tenemos al hermano. Disculpe regresar a Begoña, la esposa del presidente. Tuvo también había un problema en la universidad, no sé si en la Complutense. Carlos III. En la famosa Carlos III, que ya ha tenido otros problemas, donde parecía tener también un puesto regalado para el que no tenía los méritos académicos. Puesto no, ella lo que estaba era dando clases como si fuera teóricamente catedrática o con pero las daba de verdad, tenía alumnos y eso. Pues se supone que sí. ¿Sí? Han hablado ¿O era como esta oficina? No, en la declaración de Juan han dicho que tenía muchos alumnos. Puede que tuviera 2 o 3 o 4 o 5. Sí, era también un curso del que después también ha surgido que el disco duro que salió de eso se lo llevó y que entonces eso era trabajo dentro de la universidad. En fin, el tema esto es, no podemos entrar en los detalles de cada una de las cosas porque no tenemos programa suficiente para hacerlo. El tema es, ella está imputada junto con el presidente de la universidad, Carlos III, está imputada junto con el señor Güemes, está imputado junto con la señora asistente de Moncloa que trabajaba con él, etcétera, etcétera, imputada. El hermano está imputado y está en tribunales. Ahora pasamos al caso del fiscal general, que además ese es tu favorito, siempre es el que más me pregunta. Álvaro García Ortiz. El fiscal Álvaro García Ortiz. Es que me parece tremendo, ¿no? El fiscal general esté imputado. O sea, es una locura. No, eso no es lo tremendo. Lo tremendo es que se resista a irse. O sea, lo tremendo es que diga, yo no me voy. Lo tremendo es que él diga, aquí me acomodo y aquí me quedo. Pero claro, yo tengo una duda, es decir, él está haciendo un ridículo espantoso para una persona que, evidentemente, para llegar ahí tiene que tener un currículo que amerite por lo menos el llegar ahí, porque la carrera fiscal no es precisamente una carrera que no sea de alto nivel. Por lo tanto, ya hay unos escalones que tienes que pasar, escalón 1, escalón 2, y él había llegado a la parte alta. Vamos a decir que fue puesto a dedo, si se quiere, por el señor Sánchez en colaboración con el señor Bolaños, que es el ministro para todo. Este caso proviene de un secreto profesional o un secreto de la Fiscalía que se escapa, no se sabe cómo, que es precisamente y casualmente sobre la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso. Por lo tanto, ahí se crea que sale una información, un mail, que lo que pretende es decir que este señor, que aquí lo tenemos al frente, pues estaba y se declara fiscalmente, acepta un trato con la Fiscalía, y entonces ese documento que se está preparando se hace público antes de lo que se debiera, y eso es imperdonable porque es una fuga de secreto de la Fiscalía que no se debe fugar de ninguna de las maneras. Por lo tanto, ahí se crea una situación tremenda porque es un procedimiento que se incoa a través de Manos Libres y otras asociaciones que ponen el procedimiento para acusarle de incumplir su deber profesional. Entonces, para no hacerlo también muy largo, él está inculpado, está en el Supremo, es decir, tienen que pasar, no puede ir a audiencia baja, sino tiene que estar en el tope del tope del tope.
le han llevado a declarar y en un caso insólito, desde luego, no, en los anales que yo conozco, yo no lo conozco. Lo llevan a declarar y hace dos cosas. Una, dice que no declara más que a instancias de las preguntas de su abogado, que creo que no es un abogado del Estado, sino un abogado privado, y que además no responde a las preguntas de la acusación. Es decir, hace lo que él no debiera hacer siendo fiscal y no le gustaría que hicieran otros. Pero lo más importante de esa parte, para acabar con esto, es que el teléfono del cual dicen que han salido los WhatsApps y los mails que le inculpan, casualmente 2 semanas después de que le pusieron el procedimiento, desapareció y lo cambió. Y ahora dicen que ese teléfono no se sabe dónde está, que por qué lo tiene que cambiar, porque es de alta seguridad. Pero antes de eso no lo había cambiado nunca, mientras estaba en el cargo. Pero ahora ¿El viejo no aparece? ¿El qué? ¿El teléfono viejo no aparece? No, lo que no aparece es la información del teléfono viejo, porque dice que la borró toda porque la tenía que borrar basada en que si no la borraba acababa resultando que era tan peligroso que lo pudieran agarrar los malos y entonces descubrieran lo que él había puesto. Pero lo asombroso, para acabar esa parte, es que no contento con eso, que ya está verdaderamente grave, el problema es que él, cualquier procedimiento judicial, lo primero que te van a pedir es un teléfono y que vacíes el teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, desaparece el teléfono donde están los WhatsApps y los mails. Y dice que no declara, que es lo único que tiene que hacer una autoridad del gobierno, por lógica, cumplir con la ley. Y el que les ha encargado de hacer cumplir la ley, él dice que hay cosas de la ley que no le gusta y que no declara. Yo, asombroso. Y ya estamos en el tercer imputado y creo que nos tenemos que ir a la pausa, ¿no? Ok, si no nos imputan a nosotros. Ok, pues vámonos. Vamos. Muy bien, continuamos hablando de la situación. Se podría hablar de una crisis en estado, no sé cómo explicarla, porque pareciera desde afuera que todo está bien, pero cuando lees los periódicos... No, lo que pasa es que siempre digo lo mismo, ¿no? Es decir, el país funciona a pesar de ellos. Es decir, lo que pasa es que los actos de ellos luego le caen a todos los demás. Pero es decir, el país este año ha tenido el récord de turistas, creo que son 94 millones y 100 y pico mil millones de ingresos. Pero eso no es mérito del gobierno. El gobierno hace todo lo que puede porque eso no pase. O sea, no paran de tratar de ponerle tasas, no trata de parar que los camareros que son de temporal cada vez trabajen menos y entonces vayas a un bar y lo tengan que tener cerrado durante X horas para que no vaya. Entonces, todos esos trabajos son de temporal, de veraneo, etcétera. Entonces, si no tienen un régimen especial cada vez, pues es muy difícil. El gobierno lo que hace es poner trabas, poner inconvenientes, que es la especialidad. Para eso tiene a la vicepresidenta Yolanda Sánchez, que ahora está corriendo con lo de la semana de 37 horas y medio, y entonces ahora lo que están diciendo, porque eso lo están haciendo contra los empresarios, lo que están diciendo es que en menos horas, más tiempo para disfrutar, y bueno, y luego pues acaba resultando que hay un desempleo que es el más alto de Europa y uno de los más altos de Europa sin duda, y comparado a Estados Unidos pues es 2 veces y medio. Entonces tú dices, bueno, ¿y entonces de qué vive la gente? ¿Verdad? Todos esos desempleados pues viven de ayudas del gobierno, entonces hay que subir los impuestos y hay que masacrar al que trabaja para recolectar dinero. ¿Qué es lo que pasa? Que eso elevado al Banco de Santander, que trabaja en múltiples países, pues ha dado unos beneficios este año salvajes de 12.000 millones. Pero hay que saber de dónde vienen, de qué país y de qué zona vienen. No quiere decir que vengan de España, ni mucho menos. Pero los grandes se pueden defender ante esas circunstancias de un gobierno como este, que es poliforme, maquiavélico y todo lo demás, pues como quiera, ¿no? Pero los chicos no, porque los chicos... Los empresarios chicos no pueden tener tantas restricciones. Pero para acabar con el tema del fiscal, hay 2 casos muy claros para acabar con él. Él se niega a responder al propio magistrado, es decir, a uno que supuestamente es de la carrera judicial igual que él, que es un magistrado que es el equivalente a un juez del Supremo, y le dice que no le contesta sus preguntas. Yo, de verdad, que
que me quedo asombrado. O sea, le podría decir, no le contesto a esta o no le contesto a esta otra, pero decir que no le contesto a sus preguntas, pues es algo asombroso, ¿no? Y luego, para acabar también con el caso del hermano, estaba acordándome que había uno que participaba dentro de la Moncloa en el área de discursos y de escritura de las palabras del maestro Sánchez, que se llama, creo que Luis Carreño, o Luis Carreño, no sé, tengo que buscar el nombre de manera correcta. Y estaban hablando que este se carteaba con él y trabajaba de secretario, además de trabajar en Moncloa, prácticamente de David Sánchez. Era el que le arreglaba todo, todas las necesidades. Es decir, teníamos unos colaboradores de Moncloa ayudando a Begoña, otros ayudando al hermano, y ahora tenemos la situación del fiscal, con los tres ya imputados, es decir, la mano derecha de él. O sea, el presidente no puede poner muchos puestos en la carrera judicial ni en el sistema judicial. El fiscal... ¿Hay separación de poderes? Bueno, es otro concepto, ¿no? Bueno, vamos a decir que en las capas bajas, es decir, en los tribunales normales absolutamente se supone que son independientes. Según se va subiendo el escalafón es donde empieza a poder, por ejemplo, en los tribunales superiores, que el PSOE pone 5, el PP pone 5, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa es una ya muy alto. Pero el fiscal general de la Nación sí lo impone el presidente del gobierno. El gobierno lo impone. Entonces, este es un peón que él no puede dejar caer, porque así es. Y para acabar con el tema de Begoña y el tema del fiscal con el teléfono y el tema del hermano, recientemente el presidente de Telefónica, el señor Pallín, ha sido dimitido de golpe y ha puesto al presidente de Indra al frente. ¿Y eso no es sospechoso? No, eso es absolutamente sospechoso de que el teléfono y los datos del fiscal... La UCO concluye que el fiscal general cambió de móvil una semana después de ser imputado en el Supremo. Bueno, pues por si había alguna duda, además voy a ir a Telefónica y cambio al presidente, porque este no es afín a mí, pongo al que era presidente en Indra, que es una... Las dos compañías están participadas por el gobierno y indirectamente tienen lo que se llama la acción de oro, es decir, tienen derecho a solicitar cambios, no por el trabajo que ha hecho el señor Payete, que le llamaron a la Moncloa y le dijeron, macho, eres un fenómeno, qué bien has manejado esto, pero ¿sabes qué? Ya no vas a seguir, ya no nos conviene que sigas. Y él sigue desde la época de Alierta, él era el alumno favorito de César Alierta, que fue el que tomó el control de Telefónica prácticamente desde que dejó de ser una operadora, la operadora de teléfonos del Estado. Entonces, que desaparecen los mensajes. Bueno, yo creo que en Telefónica es el primer control. El segundo también puede estar en Indra, que es donde se guardan gran parte de... Como una nube de... Eso, los contenidos y el almacén. Entonces, el juez tendría que preguntarle a Telefónica si no consigue encontrar dónde están archivados, dónde aparecen o de dónde salen. Bueno, él ya por si acaso ha cambiado al presidente de Indra, lo ha pasado a Telefónica afín a él y ha puesto una afín a él en Indra. Pero para acabar de más a más en toda esta barbarie, el resultado final es Ábalos, caso Koldo. Es decir, ya tenemos al hermano, a la hermana y al fiscal. Y ahora vamos otra vez, como estos programas que hemos hecho de Víctor de Aldama, a la mano derecha, a la mano que mecía la cuna, el señor José Luis Ábalos. Ahí lo tenemos. Y entonces el señor José Luis Ábalos está en el caso de las mascarillas, donde está Koldo, donde está Víctor de Aldama, donde el señor Víctor de Aldama, como en las dos entrevistas que le hemos hecho, decidió hablar. A la sazón de eso sale involucrado el señor José Luis Ábalos. El señor José Luis Ábalos se resiste a que le puedan llamar a declarar o traer al juzgado porque dice que él permanece como diputado. Pero ¿Ábalos reconoce que conoce a Aldama? No, esa es la parte 2. La parte 1 es Ábalos. Ajá. Dice, yo no voy a declarar ni tengo que ir a declarar porque yo soy diputado de la Nación, o sea, congresista. O sea, sería en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay que quitarle el fuero. Pero él ya había, cuando es bajado o sacado por Sánchez, siendo su compañero, su mejor amigo y su
bueno, su todo, era su alfil para todo. En ese momento sale del grupo del PSOE y lo ponen en hall. O sea, no le sacan del PSOE, porque él era el secretario de organización del PSOE, lo ponen en hall y lo sacan de ministro. Pero él queda como diputado. Entonces, en España, cuando tú puedes ser diputado independiente en el Congreso de la Nación, lo que pasa es que tienes que adscribirte a un grupo. Él está en un grupo mixto. ¿Qué es un grupo mixto? Es donde varios diputados que se presentan como independientes o se enfadan con su partido y se vuelven independientes, se meten en un solo grupo para que ese grupo tenga fuerza y tenga ciertos derechos y atribuciones dentro del Congreso. Entonces, ¿qué sucede? Que en ese momento ya se le quita el placer, es decir, ya tiene que ir a declarar. Entonces, ya no va a declarar donde está el caso normal de Aldama y Koldo, no va ni con el juez Ismael Moreno. Que eso empieza con las mascarillas. Con las mascarillas. Él ya no va a declarar al caso de las mascarillas. A él le hacen como al fiscal. Lo escalan y lo suben al nivel del Supremo. Entonces él tiene que ir a declarar ahí. Ojo, esa investigación llevada por el juez del Supremo solamente puede intervenir en el caso de Ábalos en lo que respecte a Ábalos dentro de ese procedimiento. El resto va a seguir con el juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional. Vamos a ir a una pausa, pero me dejó pendiente mi intriga de, si atendí bien a las entrevistas anteriores suyas con Aldama, de si se reconoce que hay una relación y si de alguna manera los mensajes esos que están saliendo explican algo de la verdad. Yo creo que al regresar de la pausa, para que no nos riñan, lo aclaramos. Ok. Seguimos analizando la crisis en el entorno del presidente del gobierno español y me gustaría regresar al tema del fiscal Ortiz. ¿Por dónde empieza? ¿Por qué está él enredado? Empieza por el tema famoso del descubrimiento de un secreto profesional confidencial que el que menos lo puede sacar a la luz pública sea la Fiscalía General de la Nación. Entonces descubren un mail con una información que están preparando un acuerdo con la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso, se llama López Amador. Con el señor López Amador, que es este señor que vemos ahí caminando, y entonces González Amador. Eso es González Amador. Entonces González Amador. Ellos quieren aprovechar para crear guerra ahí, porque el enemigo natural de ellos es Feijóo el número 1 y Ayuso el número 2, pero ellos utilizan a Ayuso como ariete contra Feijóo. Ellos dicen, a ver si atizando a Ayuso conseguimos derribar a Feijóo para que se desanime, ¿no? Entonces quieren crear una guerra entre ellos y, en mi opinión, al día de hoy, competitiva será, pero inexistente. Entonces, en ese momento sale y entonces la pareja de Ayuso, el señor González Amador, les pone un procedimiento judicial por develación de secretos, etcétera, etcétera, y todo lo que involucra eso. Y entonces eso conlleva a esto, y esto conlleva a que ellos tienen desatado una guerra en todos los frentes buscando cualquier negocio que el señor González Amador ha hecho en su vida profesional, estuviera con ella o no estuviera antes de estar. El señor que compró una casa, creo que antes de estar con ella o al tiempo, con dinero de su propiedad. Antes, sí. Y entonces pues rápidamente sacan que la casa pues es una casa que está comprada con el dinero de vaya usted a saber. Y hoy la señora Ayuso ha tenido un momento muy gracioso, que es ese que vamos a ver, donde le han cambiado 5 veces de portavoz del PSOE, porque primero estaba Lobato, después de Lobato ha venido Óscar López. Es interesante lo de Lobato, porque cuando a Lobato le llega la información de la Fiscalía para que la use contra Ayuso, dice, ¿y esto, cómo explico que yo tengo esto? Sí. Y dice, él no quiere, porque él es el inspector de Hacienda y dice, yo no me voy a meter en este berenjenal. Y entonces eso causa que lo saquen y que pongan al que era la persona de Moncloa más afín. Que es Óscar López, ¿no? Que es Óscar López, que era la persona más afín al presidente allí, y lo ponen de matador. O sea, desde que ha ido ahí es falta de respeto, insulto continuo.
O sea, es una agresión a base de ver si la pueden descolocar. Y hoy le han puesto una nueva portavoz en la Comunidad de Madrid, y vamos a ver lo que le ha dicho Ayuso a la nueva portavoz. A ver. Diga por qué no quiere debatir con el secretario general del Partido Socialista de Madrid. A ver si lo que se han cagado al final van a ser ustedes, señora Ayuso. Créame, esta recomendación es buena. Insúlteme mucho, todo lo que pueda. Y es más, insúlteme en lo personal todo el tiempo, porque si no va a durar lo mismo que su anterior portavoz, que no es el señor Lobato, es otro que ha habido entre medias, que era bastante educado y que quería llegar siempre a un consenso. Insúlteme todo lo que pueda, le irá muy bien en el sanchismo. Ella, además, en la primera parte dice que después de 5 vicepresidentas y no se sabe cuántos ministros y no se sabe cuántos portavoces, ahora ha llegado ella, pero nada, que ya sabe cuál es la técnica no para desmontarla, no para destronarla, no para sacarla de ser presidenta, sino para que la quieran en Moncloa. Y es insúlteme, insúlteme, insúlteme y insúlteme. Y le ha faltado decir, y de paso meta a mi pareja de vez en cuando, que es muy buena idea. Claro, ¿no? Y antes había un rollo también con el hermano, o sea que su entorno también está vigilado. A ella la han buscado por todos los lados. Por todos los lados le han buscado, porque ella es y a Feijóo, muy popular. Feijóo una vez en su vida se subió a un barco con un señor que no me acuerdo cómo se llamaba, Dorantes, creo que Dorantes, en la época en que en Galicia pues había mucho movimiento de narcotráfico y de lanchas y de transportes, etcétera. Y parece ser que este señor, creo que se llama Dorantes, no me acuerdo el nombre exacto, parece ser que estuvo en un barco o era amigo de Feijóo hace 30 años. Y entonces, como desde hace 30 años a hoy nada más han pasado 30 años, cada vez que surge algo, rápidamente sale el presidente Sánchez y dice: recuerde usted que hace 30 años que estaba en ese barco. No hay nada más de dónde tirar, ¿no? O sea, es absolutamente tremendo. Pero bueno, el punto importante es, ya tenemos acabada, bueno, estaba antes leyéndoles que a medio, esta parte, la verdad es que me gusta, porque es donde el señor Luis Carrero, que trabajaba exactamente, estaba escrito a la unidad de discurso de la presidencia del gobierno, y ya desde entonces estaba de secretario personal de David Sánchez, pese a trabajar en la Moncloa. Y dice una cosa maravillosa, ¿no? Le pone en uno de los textos que han metido en el procedimiento del hermano, dice: querido hermanito, a la espera de ver si me echan o no de Moncloa esta semana, aquí va el trabajo más entusiasta del Frente Activo O Peregrina, o sea, de ópera, ¿no? O Peregrina, escribió Carrero. Es decir, ya trabajaba en conjunto desde Moncloa con el hermano de Sánchez y todos están contentos, ¿no? Es una cosa tremenda. Esperando aquí que... Ahora vamos al cuarto caso, que es el importante, donde nos hemos quedado, que es el caso Ábalos. El caso José Luis Ábalos. Ahí sí es tocar la fibra más sensible del entramado del PSOE. ¿Por qué? Y del entramado del poder. Bueno, porque ya hemos comentado, tanto en las entrevistas como aquí, que fue la persona que acompañó a Sánchez junto con Koldo y Santos Cerdán a toda la campaña política para poder llegar. Sánchez llegó a secretario del PSOE, lo descabalgaron y luego regresó en contra, creo, de Pérez Rubalcaba. Y siguió auxiliado por José Luis Ábalos. Y consiguieron llegar a la Secretaría General del PSOE, creo que era contra la presidenta de Andalucía. Entonces, que era la candidata, vamos a decir, más oficial. Pero no, él salió y descabalgó todo el sistema. Entonces, este señor es el que le ayudó en la campaña y como premio, cuando se entra al poder, él queda como secretario de organización del PSOE, que es el puesto máximo fuera de Sánchez, que lógicamente tiene que estar trabajando para presidente de gobierno y las necesidades del país, que sin él evidentemente no podría subsistir, ¿no? El país sin Sánchez es imposible que subsista, no se entendería como ni antes ni después de él. ¿Pero eso lo dice quién? Él. Eso lo dice él continuamente. Hay que seguir haciendo esto por los compromisos sociales, por las ganancias sociales, por todo, que básicamente lo que él quiere decir es repartir dinero a diestra y a siniestra que no es de él, para ver si consigue los votos necesarios para perpetuarse en el poder, ¿no?
pero en vez de incentivar que la gente trabaje más, incentivar ayudas de trabajo, ayudas de formación, pues es lo que hace es incentivar. Hoy ha habido un caso que a mí me hacía mucha gracia, que era una señora que ha recibido por tiempo inmemorial 395 euros de subvención y al final se los han reclamado, le ha pasado a ella y a muchos. Dice, claro, yo nunca entendí por qué me los mandaban, pero ahora entiendo menos que me los reclamen. Bueno, como ese caso hay multitud. Entonces el señor Ábalos, finalmente, derivado del caso de las mascarillas, está imputado. Entonces, es el quinto imputado que hemos contado en el día de hoy. Vamos a ir a una breve pausa y sigo pensando en estos mensajes que me están entrando por acá. Ahora lo vemos. Ahora lo vemos. Muy bien, continuamos hablando de la trama, como se dice en el lenguaje periodístico español y jurídico, ya podríamos decir la trama del propio presidente Sánchez. Bueno, yo creo que la trama es la de... ¿O del PSOE? El nombre es la de Víctor Aldama, ¿no? Porque es, como hemos sacado aquí en las dos entrevistas, a través de él, la información que surge a través de él, es realmente la única información que, transmitida como va saliendo, pues puede... o sea, lo normal es que si sigue saliendo de la manera que sigue saliendo y con lo que yo tengo conocimiento que está guardado en un cajón, pues esto es una bomba de tiempo. Pero como ejemplo, baste uno. Vamos a decir que el señor Ábalos decía que no conocía al señor Aldama, que lo había visto alguna vez, pero que él no tenía contacto con él. Y lo que debemos hacer es sacar ahora mismo unos WhatsApps que acaban de ser sacados del teléfono del señor Aldama, que no se ha desaparecido. Y este es el intercambio de mensajes entre Aldama y Ábalos. Y bueno, no se lee muy bien, pero lo que dice es: te espero en mi casa, no primero dejes se de citan venir. en un restaurante, Sí. después el otro le dice que está en la casa, Así pero es. quiero que esté solo. Es una... Sí, le dice, esto ya ha llegado a su límite, no se leen bien, desgraciadamente. No Dice, podemos esto ya ha seguir llegado a su permitiendo que se límite siga hablando y por así. lo tanto tenemos que hablar tú y yo solos. No estoy en Madrid, estaré el próximo miércoles, ok. ¿Dónde nos vemos? En tu casa. Y te dice, perfecto, en mi casa. Entonces, es decir, decía que no lo conocía, Aldama no necesita ni preguntarle la dirección, sabe a dónde tiene que ir, sabe cómo tiene que ir, sabe cómo tiene que llegar, el tuteo es generalizado y hay toda una colección de mensajes. Que no También, está solo Aldama, ¿no? que no, bueno, no, pero esa es la clave. bueno, pero la clave es que él no necesitaba a Koldo, necesitaba a nadie para tener interlocución con José Luis Ábalos. Es decir, o sea, Ábalos era interlocutor directo con él y utilizaba a Ábalos para la menudencia, para el tema. Y ahí se lee mejor. Bueno, yo sigo sin leerlo, pero bueno, desde aquí no lo puedo leer, por lo tanto los doy por leer. Buenas tardes, ¿cómo estás? Espero que bien. Me gustaría tomarme un café contigo, dime cuándo podrías y dónde. Es importante. Me gustaría que estuviéramos los dos solos. Un abrazo. Y bueno, ahí está Ábalos. No, es el que le dice eso, es Aldama. Y Ábalos le contesta que no está, pero que va a llegar a Madrid y que se ven en su casa. Aldama Ábalos. Pero luego hay lo mismo. La señora Reyes Marote, que era consejera, bueno, la ministra de Turismo, vamos a decir, era de más cosas, pero de turismo básicamente. El señor Aldama tenía con ella un plan con otras gentes para hacer un desarrollo de pueblos abandonados de España, como de Disney. Me imagino que era como que la gente viviera en un pueblo pasando un fin de semana, como casas rurales, pero elevada más. Y entonces la llevaron a declarar al Congreso y ella dijo que no conocía al señor Reyes Maroto más que de una casualidad. Y acaban de salir 42 mensajes, 42 mensajes. O sea, no es que no dijera una o dos veces, es que mintió por lo menos en función de los mensajes 42 veces y esto es lo que ha salido hasta ahora. Lo que va a acabar saliendo ni se sabe lo que es. Y esta señora no dimite, la han pasado de ministra de Turismo a consejera a portavoz de la Autonomía de Madrid. O sea, esa no es Pilar Agria, ¿no? No, esta es Reyes Maroto. Entonces la han pasado a portavoz de
de la Comunidad Autonómica de Madrid, del PSOE. Es decir, está colocando a sus delfines por todos los lados, pero esto ya sería parte 2 de la conversación. El tema importante es, está agarrado por todos los sitios, por no decir que eso quizás sea objeto de otro día, otro programa que hagamos más largo, toda la cantidad de veces que ha ido al Parlamento el señor Sánchez y ya no consigue sacar un decreto en condiciones normales. Ahora acaba de sacar uno que era el decreto, le llamaban ómnibus, porque implicaba como 85 decretos. Y es un término que, por ejemplo, en Argentina he visto que lo usan también para un paquete completo, ¿no? Es un paquete completo en el cual Sánchez trata de pasar lo que tiene que pasar y lo que no tiene que pasar. Eso se ha reducido en un momento determinado a 25 y entonces el PP, como involucraba un problema con las pensiones, que si no se aprobaba, no podían subir un poco las pensiones y eso era una tragedia obvia para una cantidad de jubilados tremendos que hay en España. Por lo tanto, adscrito a eso iba también un problema con los precios de los autobuses y trenes de cercanías, creo. Es decir, la reducción en el precio para la gente que viene de los alrededores de la capital y de viajes para que no se les haga tan costoso. Entonces, esas eran 2 cosas que el PP tenía la obligación de aprobar. Y lo que hizo Sánchez es se lo empaquetó en un paquete en el cual había 20 y tantos, entre ellos la cesión de un palacete al PNV, al Partido Nacionalista Vasco, en París, que jamás fue del PNV según los tribunales de París, pero que él se lo ha adjudicado. Pero ¿qué es lo que sucede? Que si el PP no lo aprobaba, de todas las maneras lo iba a aprobar el grupo contrario, porque Junts, Puigdemont, había aceptado aprobarlo, con lo cual, hiciera lo que hiciera en la votación, pues iba a ser aprobado. Entonces el PP votó que sí y menuda se le cayó arriba, no tienen palabra, dicen que jamás lo van a votar y lo votan, y se olvidan de que le han quitado 60 cosas del decreto y que además en cualquiera de los casos han tenido que suprimir la mayor parte de lo que querían, como era la semana de las 35 horas y otras muchas cosas. Entonces, la situación es caótica en estos momentos y yo creo que de cualquiera de las maneras él sigue siendo un trilero, un funambulista capaz de sobrevivir a cualquier cosa. Y ahí tendríamos que entrar en la parte de las concesiones que está teniendo que hacer para poder seguir gobernando, porque Puigdemont le exige que vaya a verle a Waterloo y entonces Santos Cerdán, que es el que hablamos, el cuarto del cuarto de la Trinidad, de los que iban en el coche por España haciendo campaña, que eran Ábalos, Koldo, Sánchez y Santos Cerdán, lo manda siempre de delegado, que es el actual secretario de del PSOE. Pero el problema es que Puigdemont sigue pidiendo y lo que ya le ha dicho es que tiene que someterse a una moción de censura. Entonces hemos vuelto a llegar a la perfección, que es un señor con el 1 punto y algo de votos del país, obliga no a Sánchez, que representa menos en votos, desde luego mucho menos del 50%, con todos, pero bueno, ni por asomo, pero obliga, pero en diputados consigue llegar a la mayoría, a pesar de los 173 del PP. Entonces le obliga a someterse a una moción de censura, porque él dice que ahora sí se tiene que someter a una moción de censura. Moción de censura que lo que hace es decirle, tienen que votar para ver si queremos que sigas en el poder, lo cual quiere decir que yo, que tengo mis 6, 7 votos, 8 votos, los que sean, con eso me ocupo de que sea así o no. Es decir, como la película Gladiador, o te hago así o te hago así. Entonces, es otra manera de tenerle agarrado, que no va a resolver la ecuación, porque al final Sánchez, como presidente del gobierno, es el que tiene la atribución final de decir si convoco una moción de censura o no lo hago, con lo cual son pajas mentales que no sé muy bien para qué se hacen. Pero yo creo que la semana que viene le dedicamos otro impulso a esto, pero básicamente lo que está saliendo y lo que va a salir
de Aldama. En este momento ha salido un sobre que ha aparecido creo que en el apartamento de Víctor, de Aldama, que dicen que contiene unos bonos de PDVSA por valor de 250 millones de dólares. ¿De la petrolera venezolana? De la petrolera venezolana para vender buques de petróleo, y que aparentemente Aldama dice que era para comprar a la Internacional Socialista lo necesario para que el presidente Sánchez fuera presidente de la Socialista. Y bueno, es decir, todo esto va a ser ahí está PDVSA, encontró un sobre de 250 millones de dólares para financiar la Internacional de Pedro Sánchez. Es decir, desde luego Víctor ha estado involucrado en todas las cosas, y por eso él dice que él cree que si con toda esta información que él va a ir sacando, ha salido lo del teléfono, ha salido ahora lo del sobre de PDVSA, bueno, en fin, no paran de salir cosas que él va a ir presentando sin prisa pero sin pausa. Porque si presenta, yo entiendo que su táctica es que si presenta mucho junto, a lo mejor se confunde, ¿no? A lo mejor la gente no tiene capacidad para digerirlo, ¿no? Claro. No sé si la producción tiene un video, cuando regresemos de la pausa, que a mí me preocupa, porque Pedro Sánchez está elaborando toda una teoría para poder establecer leyes y censurar a los medios y censurar también a las redes sociales, cuando volvamos a la pausa. Bueno, todo esto está bien, pero a mí me preocupa el hecho de que, y quiero saber, escuchar lo que dice el propio presidente del gobierno español sobre cómo controlar los medios, por qué controlarlos, y después, si usted cree que tiene la capacidad de hacer lo que promete. A ver. Porque evidentemente no podemos permitir que el espacio digital se convierta en el salvaje oeste. Que se insulte, que se amenace, que se estafe, que se abuse de las personas sin ningún tipo de consecuencia, como es el caso. Yo creo que esta situación nos obliga a hacernos a todos la siguiente reflexión. Y es ¿por qué aceptamos como normal en el mundo digital lo que jamás permitiríamos en el mundo físico? ¿Por qué no aplicamos las mismas normas, las mismas leyes, los mismos derechos, los mismos deberes, las mismas obligaciones? Antes lo señalaba de otra manera el ministro, ¿no? Óscar López, pero nadie aceptaría que un avión despegara sin cumplir con los más estrictos estándares de seguridad, o que un medicamento pudiera... ¿Qué le parece el argumento, no? ¿Le molesta lo que las redes se dice de él, sin duda? Hombre, lo que pasa es que todas estas cosas son muy bonitas, ¿no? Esto es como la ley, el artículo de la ley es maravilloso cuando le afecta a los demás y no cuando te afecta a ti. Yo evidentemente, ¿qué voy a decir si soy un perjudicado por el robo y misericordia de todas mis películas en YouTube, y llevo peleándome con un proceso judicial siendo la primera persona que lo ha hecho a ese nivel, y me han masacrado y tengo que seguir resistiendo y me siguen robando? ¿Qué más querría yo que la ley fuera igual para todos y se cumpliera con todos y que nadie pudiera robar de la manera que lo hacen? Pero eso no es lo que está diciendo Pedro Sánchez. Lo que está diciendo Pedro Sánchez es: después de un tiempo de reflexión y de ejercicios espirituales, no me ha gustado nada que se metieran con mi mujer, ni que se metan conmigo. Y no me gusta que me juzguen y me prejuzguen. Entonces, ¿qué sucede? Que los medios normales, vamos a decir televisiones públicas o privadas en España, no sé exactamente qué porcentaje puede provenir de medios afines al Estado, pero desde luego es importante, y después luego para solicitudes, favores, etcétera, es mucho. En las radios sucede exactamente igual, y en los periódicos yo creo que todavía es superior a lo que sucede en la televisión y en la radio. Entonces, yo creo que ellos están, en muchas cosas, cuando yo veo, están maniatados, es decir, están maniatados porque tienen que tener mucho cuidado. Yo a veces veo programas donde todas estas cosas surgen de Ábalos, de la señora Maroto y del otro y del otro y del otro, y dan la información pero no la juzgan, dan la información pero no la quieren desmenuzar, la dan y ya está, porque no quiere nadie enfrentarse de frente al gobierno mientras esté. Entonces lo que Pedro Sánchez quiere es una ley a la medida. Él habla precioso, él se pone ahí, ahora ya además se viste bien.
ya va un sastre bueno, porque antes andaba un poco más modernizado, pero la edad, las canas se las ponen un poquito. A mí, desgraciadamente, o a favor, me han salido solitas. Pero a él yo creo que se las ponen porque es muy exacto donde le salen, ¿no? Sale un poquito aquí, un poquito aquí, un poquito allá. Y me recuerda a Gary Grant en las películas cuando le ponían canitas para que se viera maduro. Pero si se quisiera ver maduro también le valía pintarse el pelo, ¿no? Pero la realidad es que él lo que quiere es una ley afín a él. Porque ¿quién quiere controlar la ley? Él. ¿Quién va a denunciar cuando haya un problema? Él. ¿Qué es lo que a él no le gusta? Que hablen de su hermano, de Begoña, de Ábalos, de él. Y como todo eso es lo que inunda las redes sociales, que no son afines a los programas normales del gobierno o a los que están subvencionados por el gobierno, y nadie subvenciona a las redes, pues evidentemente eso no le conviene. Ahora, si me dicen es que convendría que hubiera una cierta salvaguarda en las redes sociales, sí, pero para todo el mundo, no para él, porque el problema que hay es que si tú tienes un caso de una red, de uno que está en la red insultándote y no sé qué, hoy día yo creo que tú lo puedes llevar perfectamente a un tribunal y se podrá hacer justicia. Claro, necesitas tener el dinero, llevarlo y todo lo que tú quieras. Pero él no está hablando de eso, él está hablando de controlar el Estado. Controlar el Estado. No es que haya una ley y que la ley sea para todo el mundo. A él lo que le gusta es controlar. Controlar el Estado, controlar las subvenciones, controlar el presupuesto y controlar todo. Lo que está haciendo ahora mismo en las cesiones a los catalanes, una vez más, es una vergüenza para el resto de los españoles, ¿no? Y como decía García Page hoy en una entrevista, que es el único presidente de comunidad que no les afina a él, aunque no tienen casi presidentes de comunidades, pero él es el Pepito Grillo, le dijo que todo lo que estaba sucediendo era una bomba de racimo y que a ver dónde caían todos los racimos, ¿no? Y Feijóo tiene que ir a la vuelta de rueda, pero hoy ha hecho unos comentarios que están muy bien. ¿Podemos oír? Que ha dimitido después de varios años cobrando, parece ser sin ir a trabajar, un Sánchez Pérez Castejón. Por algo se empieza. Creo que deberían de seguir este camino el fiscal general del Estado, las decenas de altos cargos del gobierno socialista que están imputadas en las tramas de corrupción, incluyendo al uno. España necesita soluciones, no sumarios judiciales. Bueno, pues ya está claro. Estamos hablando de que Feijóo está diciendo lo que estamos hablando aquí. Es decir, el hermano ya dimitió, pues a ver si le sigue. Begoña no puede dimitir, porque tendría que divorciarse de Pedro, digo yo. Entonces, no, esos se van a tener que ir juntos cuando les toque ir juntos. ¿Cuál es el nivel ético que él es capaz de resistir de concesiones a los catalanes para poder? No lo sé. Hoy ha sucedido también en el PNV un hecho, ha cambiado el líder del PNV. Ortúzar ha salido, bueno, a mí no era el Partido Nacionalista Vasco. Sí, no era de mis favoritos, con lo cual el que está en el Congreso es el que se ha puesto al frente del PNV. Yo creo que es menos radical que el otro y eso sería un paso más hacia la democracia cristiana, más bien de derechas, que practicaba el PNV siempre. Pero hasta qué punto él es capaz de seguir haciendo concesiones y vendiendo España y troceándola a cambio de seguir en el poder, eso lo vamos a conocer por el camino. O realmente de uno de estos procedimientos, el señor Ábalos, que no lo creo, pero es posible, acabe de decir, la realidad es esta, el dinero sí era para el PSOE, y entonces pues ya sí, no hay más que decir. O los 250 millones de los sobres sí era para hacer a Sánchez de Pedesa, o otras muchas cosas que según yo van a salir, y no quiero acabar pensando como pienso y como creo que sé, que haya cuentas corrientes. Y uno de esos casos raros es que el Falcon, donde más ha aterrizado en la historia de estos, desde el 18 al 24, estamos en el 25, que son 6 años,
Donde más veces ha aterrizado es en la Dominicana, Santo Domingo, que curiosamente también es un sitio donde residía cierto tiempo. Lo interesante es que no ha aterrizado no siempre con el presidente. Bueno, eso es lo que se comenta. O sea, eso va a salir de que si iba solo con Begoña o no iba con Begoña. Pero la realidad, o iba Begoña sola, o iba Begoña con otra gente, o iba Begoña acompañado de otros. Y se comenta que pueden ser entre 20 y 50 vuelos que no iba Sánchez. Pero para acabar, el punto importante es que siempre acababan todos estos vuelos, estaban acabando en Dominicana. Y algo sabrán los demás que nosotros no sabemos. Pero si con todo lo que está cayendo, si con el hermano que dimite y se reconoce que desde Moncloa se hacía, que le crearon un puesto afín, si con el fiscal que dice que desaparece el teléfono, si con Ábalos que ya está imputado y va a tener que empezar a cantar y ya está más que claro que el dinero de las mascarillas le daban comisiones, ahora va a venir, pruébemelo, bueno, pues lo van a tener que probar. Lógicamente el dinero dado en dinero negro pues es más difícil de probar, pero al final hay que ir a la credibilidad de alguien, así que nosotros lo que hacemos hoy es poner al día a nuestra audiencia para que cada día tengan un mayor conocimiento de lo que está sucediendo en España y puedan tomar también cada una de todos los espectadores que tenemos la opinión que consideren conveniente. Evidentemente está claro que la opinión mía es que yo prefiero una España un poquito más relajada, más tranquila y que naveguemos más en paz y un poco menos de presión de todo tipo que la que tenemos en este momento. Pero vamos a verlo. ¿Cómo no? Bueno, muchísimas gracias. Y mejor administrada. Hemos conversado con el presidente de nuestra cadena de radio y televisión, el señor Carlos Vasallo, en esta serie que hemos estado haciendo sobre la situación en España. Y cuando regresemos...